Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar, es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. ¿Qué posibilidades tiene el señor presidente de la República para coadyuvar en el esclarecimiento del papel jugado en estos últimos años por el señor vicepresidente de la República en tantas encomiendas que le ha hecho el Estado y la administración pública? Gonzalo, creo que eso va a depender del juego y el desenvolvimiento, digámoslo así, de los equilibrios internos en Alianza País. Y cómo se desenvuelva este juego de relaciones internas en Alianza País, hasta el punto en que, digamos, la posibilidad de un esclarecimiento histórico, como tú lo llamas, de un enjuiciamiento político al vicepresidente, sea posible. La impresión que yo tengo es que hasta este momento eso no es posible porque hay un acuerdo electoral, hay un acuerdo político que está detrás del binomio Moreno-Glass, y ese acuerdo implica una cierta confluencia de todos los grupos de Alianza País alrededor de ese binomio. Entonces no siento que dentro de Alianza País haya una presión por esclarecer el rol del vicepresidente. La impresión que yo tengo hasta ahora, Gonzalo, es que hay, digamos, un blindaje de Alianza País hacia Glass. Sin embargo, lo que veo por otro lado es un escenario casi de ruptura entre Moreno y Correa. Es decir, este tuit que lanza ayer en la noche, me parece, el presidente Correa, en donde ya acusa al gobierno de desaires, de mediocridad, de diferenciarse, querer diferenciarse a toda costa del gobierno anterior, me parece que ya va marcando una ruptura. Y hay otro tuit de la asambleísta Aguiñaga en donde, digamos, cargan las tintas contra el principal funcionario del gobierno de Lenín Moreno, que es el señor Mangas. Señor Mangas es secretario particular y además secretario de la administración. Yo creo que no hay un funcionario con más poder en este rato dentro del gobierno de Lenín Moreno. Con más confianza. Parte del señor presidente Moreno. Y con más confianza, y la asambleísta Aguiñaga lanza los dardos en contra suyo ayer, me parece, en la noche. Entonces, yo lo que siento es que hay un hervidero, hay una hoguera de deslealtades. Aquí estamos todos contra todos y no sabemos bien cómo se alinean esas fuerzas, porque al mismo tiempo, comentábamos con Marlon, el presidente Moreno ayer pide el beneplácito a los Estados Unidos para que Alexis Mera sea embajador del Ecuador en Washington. Entonces, yo ya no entiendo nada. Lo que entiendo es que hay un hervidero, hay un conjunto de conflictos, hay un juego de fuerzas internos en Alianza País, hay un alineamiento entre correístas y leninistas, y creo que dependerá del desenlace de ese conflicto interno la suerte de Glass, pero le siento cada vez más débil, más vulnerable y más precaria la presencia, digamos, el posicionamiento político de Glass. El tema es que los dos tuits de el expresidente Rafael Correa rezan y dicen lo siguiente. Rafael Correa, cuenta verificada, dicen. Entrega sede por 100 años a Conalle, otro innecesario desaire a mi gobierno. Estrategia de diferenciarse, entre comillas, ¿es una estrategia para diferenciarse? Y esta estrategia me parece que es desleal y que es mediocre. Desleal y mediocre, o sea, el tono de las palabras y de los términos va subiendo, y eso muestra las diferencias profundas que se van generando al interior de Alianza País, ¿no? Sí. Marlon, ¿qué nos considera o qué considera el expresidente de la República a la
comunicación que lleve el nombre universal de prensa. Buenos días a la audiencia, buenos días Felipe. Todos conocemos ya lo que piensa Rafael Correa respecto al trabajo de los periodistas que no están alineados con él, sobre todo, ¿no? Porque los que hacen simplemente escenario, el marco para elogiar las decisiones que él ha tomado, pues no tienen ningún problema. Pero aquellos que son críticos terminan siendo, en el caso de Martín Pallares, en el caso de Luis Vivanco y otros más, estoy hablando solo de los últimos, terminan enjuiciados, ¿no? Enjuiciados y sometidos a una vindicta correísta que además esperan las audiencias de juzgamiento en un estilo de hordas ahí para insultar, para ver si así se escarmienta, ¿no? Pero claro, ya son varios años con esta estrategia que no le ha traído ningún resultado, de manera que por ese lado debería más bien pensar en un cambio de estilo, porque este de acá definitivamente no le ha traído ningún éxito. Eso ya es un problema viejo. Espero que ahora que va a estar más lejos el expresidente desde Bélgica, hasta por las cuestiones de los horarios que son distintos, no esté tan pendiente, ¿no?, de lo que se diga de él. Claro. Que mientras acá se escriba de él. Los tweets llegarán a la 1:30 de la madrugada. Ojalá, acá, ¿no?, esté dormido mientras acá se esté comentando. Espero que eso sea una ventaja para que él también repose, ¿no? Sí. De lo contrario, pues, si va a estar atento 24 horas de cualquier palabra que se diga, imagínese qué vacación va a ser esa, ¿no? No es justo ni para él. No son coincidencias, no son casualidades las que están ocurriendo, sobre todo en el Twitter, ¿no?, que es el medio que están utilizando con preferencia para expresar sus inconformidades. No creo que hay coincidencias, creo que más bien está llegando el momento de los alineamientos ya. Ya a estas alturas empiezan a darse definiciones de quiénes son correístas y quiénes quieren ser leninistas. Yo creo que por ahí va el asunto. Marcela Guiñaga es una correísta. ¿Quiénes quieren ser? Eso es muy interesante. Quienes quieren ser. Porque yo creo que hay mucho, en este momento están sopesando, han puesto en la balanza los pros y los contras de irse con uno o irse con otro. Hay mucho cálculo. Hay mucho cálculo incluso pensando en quién va a terminar victorioso de la batalla que va a venir y va a ser muy fuerte. Esto no va a ser sencillo. Aquí van a haber cabezas que rueden y bastantes cabezas. Entonces, me imagino, sobre todo en la asamblea, estoy hablando de la asamblea es como que el escenario crucial. Quien finalmente logre mantener el control de la asamblea va a resultar victorioso. Y hablo de Correa y Lenín Moreno. Yo creo que ese bloque va a terminar siendo disputado por estos dos líderes, y quien resulte victorioso va a tener ahí una gran ventaja. Entonces, los asambleístas deben estar diciendo, bueno, ¿para dónde nos vamos? ¿Para dónde va Lenín Moreno? ¿Para dónde va Correa? ¿Y para dónde vamos nosotros? Entonces, eso yo creo que ya está ocurriendo. Hay pronunciamientos como los de Marcela Guiñaga que la dejan claramente en el bando correísta. De igual forma a la señora Gabriela Rivadeneira, otra incondicional correísta, y no lo disimula, y me parece bien que así sea. Pero hay otros que están midiendo muchísimo sus palabras. Están por ahora protegiendo al vicepresidente hay Glass. 3 sectores en definitiva. Un neutro y 2 que han plegado a cada uno de los líderes. Así es, y el neutro que va a terminar finalmente yéndose para uno de los dos lados, supongo, porque neutros aquí, usted sabe, los de Alianza País. Pero el dueño de los premios ahora es el presidente Moreno. Y esta gente se entusiasmó desde siempre por los premios. Por ahora, pero mire, el ataque ayer de Marcela Guiñaga es a la mano derecha de Lenín Moreno, a una ficha clave. Entonces, mire usted cómo empiezan por ese lado a querer desgastar la imagen, no de Mangas, que bien dice usted. Y le buscan pelea también a la canciller, pues, ¿no? Porque también es su compañera. Bueno, de paso, sí, porque no están casados, sí, entonces obviamente no le va a gustar que se metan con su esposo, ¿no? Supongo. Sí. Pero de todas maneras, yo le quería agregar lo que dijo Fernando, Felipe Urbano, respecto a que Mangas también no solo es el secretario, sino también es el delegado del presidente de la República en Petroecuador. Mire usted la confianza. Son los ojos de Lenín Moreno en el área, industria petrolera, en el área estratégica
en donde pasaron horrores, Ajá. donde está el dinero y donde seguramente Lenín Moreno no va a querer que ocurra lo que ocurrió en el gobierno Es que anterior. le pidió el vicepresidente Glass que le devuelva el sector petrolero y el señor presidente le dijo, no ese sector si no te vuelvo a entregar, ¿cómo será el Claro, trato bueno, entre ellos? no escuché esa conversación, pero en todo Sí. caso pudo haberse dado y ya vemos que le delegó Mi el fuente tema. es buena. Me imagino que sí, Gonzalo. En todo caso, mire la confianza que tiene en el señor Mangas, el presidente de la República. Entonces le está golpeando en el centro la señora Aguinaga y golpeando además con un tema sensible que es corrupción, que es reparto de troncha. Es prácticamente lo que está diciendo. Y además es curiosa la manera en que acusa a la señora Aguinaga en base a un tuit. En base a un tuit de un señor que al menos yo no lo conozco. Ya. O sea, la fuente, me refiero a la fuente Claro. donde sale todo esto, de que la reunión con Dalo Bucaram fue para repartirse una entidad pública, que es lo que dice, cosas que antes se daban y que ahora nosotros toda la vida lo hemos combatido, están volviendo, es la acusación concreta de la señora Aguinaga. Pero ¿basado en qué? Yo he tratado de confirmar si hay algún asidero, alguna base para esa acusación y hasta ahora no lo consigo. Es ese tuit de un señor, como digo, que no sé quién es la fuente, y en base a eso la señora Aguinaga arremete contra el presidente y arremete contra su asesor. Entonces, ve ahí la intencionalidad de empezar a devolver golpe por golpe. Entonces, el gobierno de Moreno empieza a atacar las fichas correístas, entonces los correístas empiezan a atacar las fichas leninistas. Ujú. Un toma y daca. Ahora, el señor vicepresidente Jorge Glass, Diego, bienvenido, muy buenos días. Buenos días. No podríamos preguntarle de qué lado se encuentra, mejor le pregunto de la siguiente manera. ¿Cuál es el instructor estratégico del señor vicepresidente en esta confrontación? Gonzalo, buen día. Marlon, Felipe, buenos días y a todos quienes nos escuchan. Bueno, yo creo que hay que poner un poco ubicar esto en la realidad, ¿no? Y hacer una interpretación, yo diría, un poquito más rigurosa para algunas conclusiones. Desde los primeros días del gobierno, el presidente Moreno ha sido más bien dadivoso en gestos, ¿no? En gestos, yo diría, más bien efectistas. Ese tipo de gestos que lo que hacen es generar la imagen, pues, de que ha habido un cambio. Y de hecho hay cambios, ¿no? Hay cambios en cuanto a las formas del trato. Ya no hay los sábados en donde un presidente insulta impunemente a los ecuatorianos, donde agrede a las honras, donde ofende periodistas, donde ofende opositores, donde acribillaba las honras. Eso es verdad, no existe. Hay otros cambios, la conducta, por ejemplo, del órgano que tiene que ver con la administración de la educación superior en relación con la Universidad Andina. Bueno, todos estos elementos yo diría que de alguna manera han ido definiendo o dibujando un presidente en los gestos, en la conducta, en el comportamiento diferente de Correa. Pero me parece que más allá de ese efectismo, y yo sumaría lo que el día de ayer hizo Correa con la CONAIE, Moreno con la CONAIE, esto es devolverles el comodato del inmueble contrato que fue terminado durante el gobierno de Correa, también se suma a esta línea del efectismo, ¿no? De mostrémonos bueno, me voy a mostrar bueno. Pero yo diría en lo de fondo, Moreno ha mantenido una agenda de defensa, por ejemplo, ha blindado, digamos, al vicepresidente Glass. ¿Por qué esto es importante? Porque cierto es que Correa tiene muchísimas cosas sobre las que rendir cuentas y sobre las que Moreno puede actuar en forma diferente. He mencionado algunas. Pero me parece que la mayor deuda que Correa tiene es de explicar respecto de la cantidad de denuncias que existen sobre actos de corrupción y el endilgamiento que se ha hecho de las responsabilidades del vicepresidente Glass, que fue vicepresidente de Correa y quien administró todas las áreas en las que estos actos de corrupción se han denunciado. Y lo que ha hecho Moreno es blindar a Glass. Vean ustedes lo que hace en la propaganda, ¿no? Digamos que Moreno no controla el Congreso, digamos, ¿no? Yo pienso que sí, pero pensemos que por un momento que no. Moreno sí controla la propaganda. Moreno sí controla
a la Secretaría de Comunicación. Y lo que ha hecho Moreno, o ha permitido Moreno, es que existe una abundante campaña publicitaria hablándonos de las virtudes de Glass, de las bondades de Glass, de los resultados de Glass. ¿Dónde vio esa propaganda? Bueno, eso está revise usted las cadenas, ¿no? Donde se habla de Glass pues, cumpliendo roles en las áreas estratégicas y el cambio de la matriz productiva. Y bueno, sumen eso al despliegue grosero que se produjo hace unos días, cuando en una comparecencia que además fue pedida por Glass, ni siquiera fue ordenada por la Asamblea, fue pedida por Glass, ¿no? Bueno, ¿todo esto para qué? Para dejar a salvo que esa ficha fundamental de Correa, porque Correa defiende a Glass porque defiende su gobierno, esté impune, pues. Hasta ahora no pasa nada y no va a pasar nada más, Gonzalo. Es una sociedad política de alguna manera entre el expresidente y el actual vicepresidente. Porque al final del día vamos a llegar a la conclusión de que... No, pero están asociados... Es que a eso voy. Si al final del día vamos a llegar a la conclusión de que si Glass no estaba informado de lo que sucedía, obviamente el presidente también, pues, el presidente en ese momento. Y Correa entiende esto y por eso es que ha puesto tanto empeño, ¿no? Que se defienda o se blinde de cualquier tipo de investigación a Glass. Y esto, en esa agenda, ¿no? En esa estrategia, pues Moreno ha sido muy consecuente, muy leal. Ayer leíamos, se mencionaba aquí el tuit de Correa, en donde dice que pues, hay un acto de deslealtad mediocre e innecesaria, acusando de esto a Moreno por haber devuelto el comodato a la CONAIE. Bueno, yo reflexionaba en el mismo sentido, ¿no? Digo, bueno, si Correa se queja, yo decía en el tuit, lloriquea por esta devolución a la CONAIE de su local, del local del Estado que le prestan a la CONAIE, y no se da cuenta que la mayor lealtad de Moreno es haber blindado a Glass. Pues. Hasta ahora no tenemos investigación, Gonzalo. Ninguno de los temas de agenda del diálogo empieza por el combate de la corrupción. Ninguno. En esto Moreno ha sido muy hábil. ¿Por qué? Porque le sienta a la CONAIE, le devuelve el local. Le sienta a los alcaldes y le da plata para las obras. Le sienta a los empresarios y les da aumento de salvaguardias. Nuevamente, a cada sector, lo cual muestra que este país es de parcelas, a cada sector le da lo suyo. Pero ninguno de ellos debate el combate a la corrupción. ¿Y por dónde empieza eso? Pues por poner el dedo donde tiene que poner, pues. Poner la presión o aplastar para que salga la pus donde tiene que salir. Y eso está encubierto, eso está tapado, eso está blindado. En la opinión y en la interpretación de los hechos políticos de la prensa ecuatoriana, en los últimos años no ha venido subestimando las capacidades estratégicas del actual presidente de la República, y hoy nos sorprendemos, o por lo menos nos confundimos. Otras veces hemos cosechado consensos. Ahora estamos pensando con grandes diferencias, todos los que tenemos la obligación cotidiana de dialogar a la gente y explicarle qué pensamos nosotros de los hechos políticos. Y entonces digo ahí, eso obedece a que hemos subestimado a Lenin y que Lenin está haciendo lo que convendría hacer, o sea, que hay mucho talento estratégico en el presidente actual. No es por lanzarle flores ni cosa por el estilo, sino por pintar tal vez un equívoco de esa envergadura en la familia periodística y de opinión. Es probable, pero esa impresión la transmitió él en su rol como vicepresidente, porque cuando él era vicepresidente jugaba ese rol, el rol del bueno, el rol del amable, el rol de la persona cordial. Pero le carajeaba algunas veces. Pero permitía que se monte este proyecto despacho, autoritario, como dice Diego, y que se insulte y que se vulnere, mientras defendía en privado al caricaturista Bonil, el presidente Correa. Entonces él transmitió esa imagen, pero es probable que ahora que nosotros hayamos subestimado este talante estratégico de Moreno. Ningún político llega a la presidencia de la República, creo yo, si no tiene un cálculo estratégico, ¿sí? Y lo otro es,
de lo que se conoce, el señor Gustavo Larrea está de asesor político. Muy bien. Digamos, me parece que ese es un desafío, digamos, son otros desaires a la revolución. Es un buen despacho, en el Palacio de Carondelet. Entonces, le dan un poder enorme a un señor como el señor Larrea. Que le hizo o ¿no? le atribuían Que- haberle dado la que presidencia los a Correa. cuyos méritos son la negociación, el amarre, ¿no? Las movidas políticas por debajo de la mesa. Y yo tengo esa imagen de Gustavo Larrea, pero además le ponen en el Palacio de Gobierno a un señor que despotricó contra la Revolución Ciudadana después de que salió de la Revolución Ciudadana durante 6 años, 5 años, no sé. Esos son desaires importantes, me parece que tienen implicaciones políticas. Entonces me parece que sí que hay un equipo de asesores que rodea hoy a Moreno y que le están dando esto que tú llamas, ¿no? Una cierta capacidad estratégica que nosotros no pensábamos que tenía Moreno. No le dimos el suficiente acento y valía tal vez, o no le medimos adecuadamente por los papeles un poco fingidos, un poco pausados que ha tenido en sus intervenciones en épocas anteriores, ¿no es cierto? Entonces, Es decir, siempre nos preguntábamos, ¿quién es Moreno? ¿Quién es Moreno? y hasta ahora no Y tenemos hasta ahora una tenemos respuesta. esa interrogante, ¿quién es Moreno? ¿No es cierto? Porque, Oye, claro, Marlon. detrás del... ¿Quién es Moreno? Y yo con esto me retiro, Gonzalo, porque tengo aquí Desde que luego. correr a la Flaxo. Muchas Ya gracias estamos por la invitación y un despidiéndonos. gusto. Termina, Sí, Marlon. quisiera yo, no sé, marcar Gracias, Felipe. una diferencia respecto a que romper con el correísmo no significa tirar abajo toda la estructura correísta, porque finalmente esa estructura en la que se demoró 10 años Correa en montarla, probablemente le sea de utilidad. A cualquier presidente le sirve y le puede sacar muy buen provecho político. O sea, a veces creo que se quiere que el giro de timón que imponga Moreno sea tomar una agenda totalmente distinta a la que siempre marcó Alianza País. Yo creo que eso no va a ocurrir. Casi que se le está pidiendo que adopte la agenda del candidato de Guillermo Lasso, casi, que haga lo que no ofreció que iba a hacer. Yo creo que eso no va a pasar. En ese sentido, la línea yo sí creo que está bien marcada. Y hay que recordar que Lenín Moreno es un hombre de izquierda, y de izquierda radical, cosa que Correa nunca lo fue. Todavía salen... Así como para reunirse con el director del Partido Comunista Ecuatoriano. Exactamente. Lo otro son Y- habilidades políticas, pero él es un hombre de ¿Quién tan será? izquierda. Pero así reza es un el hombre- lead informativo. Es un hombre de izquierda, se recuerda su militancia juvenil en el MIR. Claro. De ahí deviene su larga amistad con Gustavo Larrea. Y Larrea es del MIR, eso iba. De ahí viene la asesoría de Claro. un sandinista como es el señor Eduardo Mangas. De ahí viene la declaración de la canciller María Fernanda Espinosa respecto a la situación de Venezuela, una declaración realmente impresentable, de nivel de cancillería además. Entonces, ojo con eso. Yo no creo que Lenín Moreno vaya a adoptar una agenda de derecha, que parece que a veces se le está exigiendo eso como para ver realmente que está rompiendo con el correísmo. No, una cosa es romper con Correa. Eso sí, porque ahí hay una disputa de liderazgo. Entonces, no se Pero crea en los que eso- mercados, perdón, en economía sí creen los mercados. Como creen en Cuba, sus líderes, Por supuesto. su único líder ahora. Como cree en Como China. como cree Putin, como Así creen. es. Y eso se llama pragmatismo, ¿no? ¿Sí? Eso se llama pragmatismo. O sea, ya nadie se aísla en el mundo con el cuento de la ideología. Así es. Eso es así. Entonces, en eso también va a tener que ser práctico Lenín Moreno, pero lo que sí sostengo es el asunto de que no se piense que él va a conceder todo lo que se le vaya a Ni que va plantear a en la ser mesa. ese mercedario ni cosa por el estilo. Así es. Sino que, claro, tiene en la lista en estos momentos el problema del liderazgo con el correísmo. Así es. Y esa pelea efectivamente la tiene que ganar Terminamos, para poder Diego. gobernar.